Colombia ha tenido una larga historia de violencia contra la prensa, o busca minar la credibilidad de la ciudadanía en el periodismo. Yo creo que no hay ningún medio de comunicación en el mundo que escape a críticas constantes, que Francisco Santos no ha participado en los últimos 20 años por lo menos, y por supuesto les interesa deslegitimar al trabajo de los periodistas. Buenas para todos y todas. Gracias por estar una vez más acá en este canal, suscribiéndose acá abajito. Y si usted no se ha suscrito, pues por favor los invito a que lo hagan. Hoy vamos a hablar y ya llevamos hablando de esto durante una semana, pero me parece importante hablarlo con el protagonista que tenemos hoy para abordar este tema. Hemos hablado durante la última semana de los distintos señalamientos que ha tenido el presidente Gustavo Petro hacia la prensa, hacia la Fundación para la Libertad de Prensa, la FLIP, y pues lo que ha venido trinando el presidente a lo largo de estos días. Y acá, digamos, la pregunta que nos hemos planteado muchos medios de comunicación es si está en peligro la libertad de prensa o no, y si ha venido en peligro durante muchos años, porque en todo caso, pues no es el primer presidente que está molesto con algunas de las publicaciones que hacen algunos medios de comunicación por sacarle escándalos de su gobierno, etcétera, etcétera. No es el primer presidente que pasa, y sí ha habido distintos mandatarios que se han pronunciado a lo largo de sus mandatos en contra de la prensa. En esta ocasión, digamos, la FLIP en los últimos días se pronunció porque según ellos, pues quedó en evidencia una intención persistente por parte del jefe de Estado de debilitar el debate sobre asuntos de interés público relacionados con la gestión del gobierno nacional. Y la controversia pues gira en torno a publicaciones que aluden a la supuesta implicación del señor Andrés Saravia, que es el hermano de Laura Saravia, la mano derecha del presidente, la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, en presuntas actividades irregulares en contratación estatal. El presidente ha trinado en contra de María Jimena Duzán, en contra de la FLIP, en contra de distintas personas y pues también ha dicho que la FLIP es del señor Francisco Santos. De hecho, hizo un trino que fue el que, de hecho, nos puso a todos a responderle al presidente que pues tal vez estaba equivocado, ¿no? Que incurría en errores cuando decía que esta fundación era de Francisco Santos, ex vicepresidente, y que pues quien no tiene injerencia en absoluto desde hace más de 20 años en esta fundación. Vamos a hablar con el protagonista, el director de esta fundación. Mil gracias por estar acá, Jonathan Bock, director de la FLIP. Gracias por estar acá. Hola, María Camila, muy buenos días. Bueno, Jonathan, la primera pregunta que le quiero hacer es si a usted le parece que está en riesgo la libertad de prensa en este momento. Yo creo que esa es la pregunta que está flotando, ¿no? Y creo que si vemos como una discusión constante donde tiene por un lado a una figura tan importante como el presidente y al otro lado pues muchas voces al mismo tiempo discutiendo de manera desordenada, donde priman las estigmatizaciones, donde priman los mensajes agresivos, violentos, amenazas en muchos casos, pues por supuesto vemos que sí hay un ambiente y un clima que se va deteriorando. Y creo que eso es uno de los aspectos más importantes que hay que advertir, que la libertad de prensa, digamos, uno puede tener en la imagen o en su cabeza que de un plumazo se puede acabar o que con una ley. Yo creo que esos son métodos que no aplican a las sociedades de hoy en día, sino lo que aplica es esto que estamos viendo, donde hay un pulso constante entre, pues como digo, puede ser el presidente Gustavo Petro, pero hay otros presidentes en América Latina y en el mundo que están también con una estrategia constante de querer deslegitimar. Y por supuesto que esto mina la credibilidad o busca minar la credibilidad de la ciudadanía en el periodismo, busca generar unos debates que son
difíciles cuando hay actores interesados en estos debates y pues todo ese conjunto de elementos, por supuesto que termina, como digo, generando un deterioro en la libertad de prensa y pues hasta cierto punto la pone en riesgo, ¿no? Yo creo que no debemos dar por sentado que la libertad de prensa va a estar, no va a estar exenta de restricciones, sino que tenemos que cuidar y tenemos que proteger precisamente ese derecho que es tan importante y que va más allá de hablar de la calidad del periodismo, de hablar de los medios de comunicación, de hablar de un periodista en particular, ¿no? Esto es un derecho sobre el que se ponen otros pilares que son muy importantes en una democracia. Yo quisiera que habláramos de las funciones que tiene la FLIP. ¿Cuáles son para la gente que tal vez no las tiene muy claras? Sí, creo que eso también siempre es importante recordarlo porque muchas veces nos señalan y nos dicen que por qué no estamos advirtiendo cuando hay una información errónea o malintencionada y ese es precisamente pues porque no es parte de la misión de la FLIP. La FLIP nace hace 28 años con el propósito de proteger a periodistas, de poder dar una ruta de protección, de poder dar auxilios, de poder dar asesorías legales y eso es lo que hemos hecho y cada año pues terminamos atendiendo por lo menos a 500 periodistas. Buenas. Paso por acá para darles una pausa y decirles que se suscriban rápidamente acá. Clic, suscríbanse. De diferentes ciudades del país que tienen presiones por parte del alcalde, por parte de grupos armados, por parte de contratistas, de diferentes actores de poder que están buscando censurar información. Y esa situación hoy en día es particularmente difícil otra vez. Colombia ha tenido una larga historia de violencia contra la prensa y hoy estamos viendo que hay amenazas constantes a periodistas en Norte de Santander, en Arauca, en Cauca, en Putumayo, en Nariño, en Bogotá, por supuesto, en Medellín. Y pues esto es una alarma y es también una señal de que pues necesitamos proteger a los periodistas y una buena manera de hacerlo es con un discurso favorable hacia el periodismo, de entender que es un valor importante. Se ha equivocado en algunas oportunidades la FLIP haciendo su labor, protegiendo a los periodistas, no emitiendo las alertas necesarias, tal vez que todos los periodistas necesitan a tiempo. Yo eso siempre le doy por abierto el debate a decir, bueno, en este caso se pudo haber tomado alguna otra decisión, algún otro mensaje a lo mejor más contundente o haberse pronunciado en algún caso. Como te digo, son casi que 500 casos que recibimos cada año y pues no siempre las mismas estrategias funcionan, no siempre las estrategias de un comunicado, no siempre las estrategias pueden ser las mismas. Y eso es algo que constantemente estamos evaluando internamente en la fundación y con el equipo. Por supuesto, como digo, cada caso particular se puede revisar, pero en su conjunto, pues sí puedo decir con total tranquilidad y es que estamos ayudando y brindando asesoría a decenas y decenas de periodistas constantemente y que pues es un trabajo que muchas veces implica poder sacar a un periodista de su ciudad y reubicarlo temporalmente, supliendo casi que lo que debería ser el Estado, ¿no? Muchas veces es la ayuda que podemos aportar es más rápida que la ayuda que está dando la Unidad Nacional de Protección, por poner un ejemplo. Acá, evidentemente, pues cabe la autorreflexión en todos los sentidos, ¿no? Entonces, yo incluso desde mi otro trabajo en la W, pues decía que evidentemente las informaciones parcializadas, las informaciones que no son o que van tal vez dirigidas con una intención, las informaciones tendenciosas, a eso me refiero, de algunos medios de comunicación y que, de nuevo, no hay que meternos a todos en la colada, pues impactan de una manera desmedida y con toda la razón la confianza de la ciudadanía en la prensa. Y
pues de esto hemos venido hablando ya desde hace unos añitos y hemos venido reflexionando también en medios de comunicación y hemos venido diciendo, hombre, el afán del clic, la dictadura del clic, como lo dice Yolanda Ruiz, pues esto nos mina también la confianza de la gente en la prensa. Y cada vez más la gente agradece, digamos, por ejemplo, estos espacios digitales, estos espacios independientes, estos espacios que cada vez hay más, ¿no? ¿Usted cree que no hay, en este momento, no hay reversa frente a ese escenario? Tal vez la gente va a empezar a consumir más los medios independientes que los medios tradicionales. ¿Cómo ve usted eso? Yo creo que hay tres aspectos que son fundamentales. El primero es que debemos entender que estamos en una coyuntura donde el periodismo está atravesando por una transformación total, una transformación que todavía no vemos hacia dónde va a terminar, una transformación marcada por el modelo de negocio, por los nuevos canales por los que se puede transmitir información, por la manera en la que el usuario o el cliente de las noticias recibe la información y que también es mucho más activo y que ahí también se generan pues varias reflexiones de qué tanto recibo yo la información con mis propios sesgos que lo que quiero tener. Bueno, eso es un capítulo muy grande, ¿no? Pero hay una transformación profunda y yo creo que no hay ningún medio de comunicación en el mundo que escape a críticas constantes. El New York Times, la BBC, pongámosle el nombre que le queramos poner, están bajo el escrutinio y bajo la lupa de cómo están haciendo su trabajo. Y por supuesto eso pasa con los medios colombianos, donde creo que además tenemos unas particularidades en el ecosistema mediático, pues que son preocupantes. Son preocupantes que haya una concentración tan alta de medios de comunicación en familias las más ricas del país o en grupos económicos que tienen otros intereses, donde eso puede generar, por supuesto, conflictos, donde no hay tampoco o donde no se ha visto en los últimos años una transparencia activa y decidida por parte de los medios de comunicación, donde puede haber también muchas, digamos, como agendas que no son tan claras para la ciudadanía, y eso es una realidad y eso es parte también de este debate. Creo que además, pues, cuando hablamos del periodismo en Colombia, normalmente hablamos del periodismo en Bogotá, en Medellín, en las principales ciudades, pero no estamos hablando del periodismo en el resto del país, donde es muy débil, donde está completamente roto y fracturado. Entonces, ahí cabe, por supuesto, la necesidad de tener una conversación sobre la autorregulación y cómo se está haciendo para que el sector de los medios, la academia, sociedad civil, puedan estar teniendo unas conversaciones. Ahora, esa discusión para mí tiene que ir completamente dividida y separada de los funcionarios públicos y de quienes están en poder, porque no son un actor imparcial. Ellos tienen una agenda, tienen unos intereses y por supuesto les interesa deslegitimar al trabajo de los periodistas, las publicaciones que salen, las investigaciones, porque pues su objetivo está en mostrar que hacen una gran gestión, en mostrar que lo están haciendo bien y que por supuesto lo que dicen los medios es mentira. Y ahí es donde tenemos una mezcla muy peligrosa en este momento. Mm. Vamos a donde se origina todo esto, ¿no? Entonces, del trino del presidente acusando a la FLIP de tener una postura política, de decir que es de Francisco Santos y que pues evidentemente, y de ahí varias personas que apoyan al presidente Gustavo Petro dicen, claro, es que Francisco Santos fue una de las personas que abrió o que fundó, digamos, el paramilitarismo en Colombia, etcétera, etcétera. Y el presidente, pues es claro diciendo que la FLIP de Pacho Santos va a defender, sí va a defender a la ciudadanía contra la calumnia vestida de información. ¿Desde hace cuánto tiempo no participa? Háblenos de esa historia un poco de Francisco Santos, por favor, en la FLIP. Sí, lo primero es aclarar, como se dijo públicamente, y como se ha dicho varias veces, la FLIP fue fundada en 1996 por un grupo de periodistas muy diversos. Estaba Gabriel García Márquez, estaba una serie de periodistas muy reconocidos, estaba Enrique Santos y también hacía parte Francisco Santos como fundador. Era un momento en el que en Colombia asesinaban a muchos periodistas, era el país más letal para periodistas en el mundo.
y pues hubo de una serie de reuniones la conformación y la fundación de la FLIP. Después, pues la FLIP ha tenido diferentes directores, ha tenido diferentes integrantes de sus juntas directivas, y lo que decíamos en la carta pues es que Francisco Santos no ha participado en los últimos 20 años por lo menos de ninguna manera activa, ni en la toma de decisiones, ni participando en las asambleas. Él se ha pues también abstraído de la participación en la fundación, como digo, desde hace 2 décadas. Entonces, pues el mensaje que manda el presidente, que sabe perfectamente esto, pues tiene una intención, que además lo dice después en otro tuit, de querer asociar a la fundación con el paramilitarismo, lo cual es sumamente riesgoso. Es decir, que un presidente esté diciendo que una organización de la sociedad civil que defiende un derecho humano como es la libertad de expresión esté relacionándola con el paramilitarismo, pues es un escalón más en una tensión que ha mantenido el presidente constantemente, y que pues por lo tanto estamos también elevando esto a pues otras instancias internacionales, a otras organizaciones, porque pues esto es, como digo, es muy riesgoso y es peligroso, y además hay una intención detrás de esto, y es deslegitimar a quienes defendemos el trabajo de los periodistas. Sí, en cuanto a esto, la FLIP tiene alguna preferencia para defender a los periodistas que están en una u otra orilla. Pues María Camila, yo esto también lo repito constantemente, y es quien más o menos haya prestado algo de atención a lo que hace la FLIP y a sus denuncias y a los comunicados que sacamos, sabe muy bien que defendemos a todo tipo de periodistas. Y es que defendemos a periodistas de todo el país, y a decir a un periodista de derecha o izquierda en Arauca o en Cúcuta, o eso es, digamos, que se escapa de esta discusión tan básica de si defendemos a los grandes medios o no. La FLIP, por supuesto, que no defiende solamente a un tipo de medios, lo hace con comunitarios, con alternativos. Hemos defendido a periodistas que son muy cercanos al presidente Gustavo Petro, hemos defendido a periodistas que están en una línea editorial pues distantes, que uno podría decir que son de otra corriente política, de derechas, porque lo que buscamos, y la defensa de la libertad de expresión y la libertad de prensa, precisamente cobija a el bueno y el mal periodismo también, que es una discusión que hay que dar y hay que repetir, y a los periodistas que nos gustan más y que nos gustan menos, y a los de derechas y a los de izquierdas y a los de centro. Y eso es parte de pues una pluralidad de voces y de una diversidad. Esto, insisto, es una discusión que debe tener estos principios, que al mismo tiempo implica unas responsabilidades por parte del periodismo muy altas, y son unas responsabilidades y un compromiso con la veracidad, con un proceso de encontrar la información y de entregarla, que sea objetivo el proceso, que pues pueda dar también luces sobre lo que está sucediendo. Y en aras de esa transparencia y de dejar las cosas claras, me parece importante que hoy nos explique cómo se financian ustedes. Pues también eso es algo que está disponible en la página, que está abierto, que siempre que salimos a tener estos momentos de tensión públicamente, pues lo escudriñan hasta el final. Nosotros, la cooperación es 100% internacional, viene de agencias de cooperación de países europeos en su gran mayoría, como son Suecia, Alemania, España, Holanda, el país de el país de el país de Reinos Bajos, eh, y, y tenemos ahí abiertas todas los proyectos que tenemos para pues quien lo quiera consultar. Creo que como una sociedad civil es importante tener esa transparencia, y pues ahí está, ¿no? Yo creo que eso ha hecho parte de la independencia que tenemos, y que no tengamos ninguna partido político o ningún grupo de poder detrás de las decisiones que toma el equipo directivo de la FLIP. Sí. Es una discusión que sigue y sigue y cada vez pues está cogiendo tal vez
unas implicaciones un poco más graves, ¿no? Vemos que hemos venido hablando de esto desde el año pasado, desde el año antepasado, todo esto. Justo antes de empezar a conversar acá, veíamos que estamos como en una clase de bicicleta estática cada vez que conversamos de estos temas, pero con agravantes, ¿no? Y sobre todo con agravantes que vienen pues por parte de un primer mandatario, en este caso del presidente Gustavo Petro. ¿En qué cree que va a terminar todo esto, Jonathan? Pues María Camila, yo quisiera que este fuera un punto de inflexión para mirar a otros asuntos que son importantes en el periodismo, para mirar el tema de seguridad a periodistas regionales, para mirar el tema de financiación al periodismo. Estamos hablando que el periodismo, para tener también mayor independencia, pues necesita unos fondos de financiación que no sean de la publicidad oficial, que sean pues de manera que se puedan competir de manera transparente, necesita más formación, necesita una serie de elementos que son fundamentales. Y esto pues ahí es donde vemos que tampoco ha habido una estrategia clara por parte de este gobierno, quien al principio alentó y advirtió que iba a trabajar también por el periodismo regional, por los medios alternativos, por los medios comunitarios, y pues la verdad es que después de 2 años no hemos visto ningún avance en estas agendas. Y pues lo que seguimos viendo es un afán de controlar la narrativa, y para eso pues se invierten recursos en nuevos medios institucionales, en periódicos, en espacios en radio, en televisión, y al mismo tiempo pues no estamos viendo que esto realmente represente una política pública, una política que busque precisamente impulsar al periodismo y el periodismo regional particularmente, que es el más débil, como digo. Pues aquí estamos en esa bicicleta estática donde si no hay un punto de inflexión y algo que haga cambiar y que esta discusión vea para otra dirección, pues vamos a estar seguramente en 6 meses o en un año en esta misma conversación, seguramente con unos escalones donde se vaya subiendo el volumen y pues hasta qué punto va a resistir eso. Ese es el camino incorrecto, sin ninguna duda. Gracias, Jonathan, por haber estado acá. A ti, María Camila, muchas gracias y a todos tus audiencia. Sí, mil y mil gracias. Ya ustedes oyeron a Jonathan Bock con sus conclusiones, con su postura. Déjenme saber ustedes qué creen. ¿Está sí o no en riesgo la libertad de prensa? ¿Siempre ha estado o nunca ha estado? O por ahí algo que leí también por parte de muchos usuarios en redes sociales es que lo que está en riesgo es la información que consume la gente. Y cuál es este papel de los medios también en todo esto. Por favor, háganos saber acá, abajito. Lo único que les pido es que si lo van a hacer alguna crítica, siempre les pido que lo hagan de una manera respetuosa. Yo siempre los estoy leyendo y me gustaría seguirlos leyendo para poderles contestar también con argumentos. Mil y mil gracias y nos vemos más adelante. Chao.